práctica enfermedades de transmisión sexual ETS. Las enfermedades de transmisión sexual ETS han pasado sin duda alguna por épocas y periodos muy distintos, pero han conocido a lo largo de la historia de la humanidad momentos más o menos álgidos. Los que creyeron en que desaparecerían con los tratamientos antimicrobianos se equivocaron radicalmente, y ahí está la epidemia de infección por VIH para encargarse de demostrarlo a todos. La contención y modificación de algunos hábitos sexuales y la información sobre medidas de precaución ejercida por muchos gobiernos durante la epidemia de VIH ha tenido, sin lugar a dudas, un papel clave en la reducción importantísima de algunas de esas enfermedades. Una vez más, se equivocarán aquellos que ahora piensan que muchas de esas enfermedades que hemos visto disminuir muy marcadamente están extinguidas o en vías de extinción. Por el contrario, la cierta relación de algunas medidas de prevención que ha podido inducir una falsa sensación de control en la epidemia de VIH ha relajado y está relajando la necesaria cautela y prevención de muy probablemente asistimos a no mucho tardar a la reaparición y el aumento de muchas de las ETS. Es preciso mantener un control público sanitario sobre las mismas, pero es igualmente necesario que sociedades científicas como la nuestra estimulen y mantengan viva la llama de la formación continuada y el interés por un conjunto de enfermedades que, por ser consustanciales con el ser del hombre y de su historia, no van a desaparecer más que coyuntural y ocasionalmente de su lado. Constituyentes: agentes bacterianos, treponema pallidum, sífilis, Neisseria gonorrea, Haemophilus ducreyi, chancroides, Chlamydia trachomatis, serotipos L1, L2, L3, linfogranuloma venéreo y uretritis, Donovania granulomatis, granuloma inginalis, Gardnerella vaginalis, vaginosis bacteriana. Agentes micóticos: Candida albicans, infecciones micóticas, vulvovaginitis, Balanoprepucitus. Agentes parásitos: Sarcoptes, Scabia, Acarosis o sarna, Trichomona vaginalis, vulvovaginitis, Tirus pubis, Ladiliasis o Pityriasis. Agentes virales: herpes virus 1 y herpes virus 2, herpes genital, virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, SIDA, papiloma virus, verrugas genitales, VHB, VHC, hepatitis B, hepatitis C. Gonorrea, generalidades: Neisseria gonorrea, diplococo gram negativo, conocido como gonococo. La manifestación clínica común es la gonorrea. Se encuentra habitualmente en la mucosa genital de los humanos, mas no en animales y medio ambiente. Es falso que para invadir el organismo exista como requisito indispensable una herida previa o puerta de entrada. El riesgo para una mujer de adquirir enfermedad gonocócica a partir de un varón infectado es de 50 a 70%, y para el hombre a partir de una mujer infectada es de 20 a 30%. La Neisseria gonorrea no se localiza en los pliegues vaginales, están en las glándulas uretrales, endosteres, glándulas de Skene, glándulas de Bartolini. Tiene un tiempo de vida de 3 a 5 minutos luego de haber salido de su medio de desarrollo. Su muerte es por autólisis. No existe inmunidad natural ni adquirida contra el germen. Las infecciones primarias son uretritis hombre y cervicitis mujer. No causa úlceras genitales. Es causante de infecciones urogenitales, enfermedad inflamatoria pélvica EPI, cervicitis, perihepatitis, faringitis, artritis, sinovitis, exantema, oftalmia neonatorum. En niños e infantes es causa de vaginitis. Su diagnóstico definitivo es por cultivo. La gonorrea es una infección de transmisión sexual de las superficies mucocutáneas del tracto genitourinario inferior. El gonococo tiene afinidad por el epitelio columnar, mientras que los epitelios estratificado y escamoso son más resistentes al ataque. El epitelio es penetrado entre las células epiteliales, lo cual causa una inflamación su mucosa con reacción de polímeros nucleares y la resultante descarga purulenta.
Ejerce su acción patógena principalmente a nivel de epitelio cilíndrico y de transición. Las infecciones primarias son uretritis, hombre, y cervicitis, mujer. No causa úlceras genitales. Si no se trata, puede diseminarse a estructuras más profundas con formación de abscesos e infección gonocócica diseminada, DGI. Al examen físico, las características de la enfermedad varían de acuerdo al sexo. En hombres, el periodo de incubación varía. El 90% de los hombres desarrolla uretritis dentro de un periodo de 5 días después de la exposición. En el hombre, la infección primaria es la uretritis. Asimismo, cursa con uretritis, prostatitis, epididimitis, vesiculitis, cistitis, proctitis. Los síntomas son variados. Uretritis son con descarga uretral que varía desde escasa y clara hasta purulenta y copiosa. Ver imagen. Disuria, edema meatal, edema prepulsial o peneano. Balanoproctitis con descargas subprepucial en hombres no circuncidados. Balanitis en hombres circuncidados con disuria. Las complicaciones raras de la uretritis anterior incluyen la infección de glándulas sebáceas de Tyson, conductos parauretrales, glándulas del Lidre, lagunas de Morgagni, tejido subepitelial y periuretral de la uretra, rafe mediano, conductos y glándulas de Cooper, disuria. Proctitis con secreción anal purulenta copiosa, ardor o dolor a la defecación, tenesmo, sangre en o sobre las heces. La infección gonocócica diseminada, DGI, es más frecuente en hombres homosexuales con gonorrea sintomática rectalofaringia. La irritación faríngea es leve. Es más frecuente en los hombres la infección sintomática, así como la infección faríngea y anorrectal en hombres homosexuales. El diagnóstico de uretritis se establece si al menos se dan dos de los siguientes supuestos. Síntomas: historia de secreción uretral y o disuria, presencia de secreción uretral purulenta, mucopurulenta y o blanquecina. Ese es el examen clínico. Demostración: tinción de Gram de más de 5 leucocitos nucleares por campo de 1000 aumentos en el examen directo de la secreción uretral. En mujeres, el gonococo se manifiesta en la mujer antes de la menstruación por el síndrome de inflamatorio de los tejidos anexos. Sin embargo, en la mujer la infección con frecuencia es asintomática. La infección primaria es la cervicitis. El periodo de incubación varía. El 90% de las mujeres por lo general desarrolla cervicitis en un periodo mayor de 2 semanas cuando estas son sintomáticas. Sin embargo, hasta el 75% de mujeres son sintomáticas. Los síntomas son variados: secreción vaginal, dolor pélvico o lumbar profundo, presencia de enfermedad inflamatoria pélvica EPI, con signos de peritonitis, endocervicitis, endosalpingitis, endometritis, edema periuretral, uretritis, descarga cervical purulenta pero no vaginitis. Vulvovaginitis en mujeres prepúberes, uretritis, bartolinitis, perine hinchado, drenaje de secreción, salpingitis, LPS inflamatorio, inflamación en las trompas de falopio, bacteriemia, septicemia. La infección gonocócica diseminada, DGI, es más frecuente en mujeres con infección asintomática cervical, endometrial o tubárica. Proctitis con secreción anal purulenta, copiosa, ardor o calor a la defecación, tenesmo, sangre en o sobre las heces, irritación faringeal leve. Puede diseminarse a nivel de las articulaciones, sistema nervioso, causando meningitis, bacteriemia. Algoritmo de aproximación diagnóstica y terapéutica a pacientes con sospecha de uretritis. Aspecto: sospecha de gonococos. Coloración de Gram. Observar la presencia de diplococos Gram negativos intra o extracelulares. No tiene valor diagnóstico. Aquí cultivo a TM amilar.
algoritmo está difícil de verlo. He tratado de traducir. Aquí está más nítido. Algoritmo de aproximación diagnóstica y terapéutica a pacientes con sospecha de uretritis. Entonces, ante sospecha de gonococos, se hace una coloración gram y observar la presencia de diplococos gram negativo intra o extracelulares. No tiene valor diagnóstico. Lo mejor es el cultivo con agar chocolate o con taller Martin modificado. A las 72 horas en jarra con vela o estufa con 10% de CO2, coloración de gram de las colonias de diplococos gram negativo. Pues si oxidasa, ante la prueba de oxidasa puede ser que pruebas de oxidación de azúcares en medio base, catalasa y reducción de nitratos positivo, ADNasa positivo, glucosa, maltosa, sacarosa, lactosa, o se descarte. Antes vamos a hacer un resumen acerca de la toma y recolección de muestras clínicas genitales. Fueron tomadas por el médico venerólogo utilizando por ello un hisopo de alginato del medio de transporte y se introdujo por la uretra del pene en el caso de hombres y por la vagina hasta el cuello uterino, haciendo un barrido en los casos de las mujeres, o en bucales. Luego del examen clínico de la mucosa bucal en busca de lesiones sugestivas de gonorrea bucal, se procedió a secar la zona seleccionada con hisopos estériles, esto con la finalidad de retirar el exceso de saliva que pudiese aumentar la presencia de flora contaminante en la muestra clínica. El siguiente paso consistió en un raspado de la mucosa bucal con la parte roma de la espátula 7A, tratando de recoger la mayor cantidad de muestra posible. La muestra contenida en el instrumento se retiró con el hisopo de alginato y se colocó dentro del medio de transporte de amías, el cual contiene tioglicato, diversos tipos de cloruros y fosfatos y puede llevar carbón como detoxicante. Todas las muestras tomadas fueron llevadas al laboratorio de microbiología de la Facultad Odontológica y vamos a ver la siembra de muestras. Estos términos se han utilizado en este informe. Siembra de las muestras. Una vez que las muestras han llegado al laboratorio, el inóculo contenido en el hisopo del medio de transporte se colocó en la superficie del medio de cultivo agar taller Martin, el cual se encontraba previamente a temperatura ambiente y se diseminó de patrón en forma de seta para permitir un área adecuada de crecimiento. Las placas de Petri sembradas se colocaron en una jarra con vela para brindarle un ambiente microaerofílico, 12 a 17% de O2, 3 a 5% de CO2, que favorece el crecimiento de Neisseria gonorrhoeae, y se incubaron a 35 más menos 2 grados centígrados por 24 horas. La observación macroscópica, luego de pasado el tiempo de incubación de los medios conteniendo la muestra previamente sembrada, se realizaron observaciones macroscópicas de cada uno de los medios para determinar si existía o no manifestaciones características de crecimiento microbiano como colonias. Las colonias fueron caracterizadas por medio de la observación a simple vista, tomando en cuenta tamaño, color, forma, consistencia, así como las características de sus bordes, y la preparación del extendido en una lámina de portaobjetos limpia se secó y seca. Se colocó una gota de solución fisiológica, se tomó una pequeña porción de la colonia sospechosa con el ácido de platino y se emulsionó con la solución fisiológica a fin de lograr una mejor visualización de los elementos bacterianos presentes. Una vez que el portaobjetos se secó al aire, la película bacteriana se fijó a la superficie de vidrio por medio del calor. Al pasar rápidamente el portaobjetos 4 o 5 veces a través de la llama del mechero de Bunsen, el frutis fijado se colocó en el puente de coloración para realizar la coloración gram siguiendo la siguiente técnica. Se cubrió el frutis con solución de cristal violeta de gención y se esperó un minuto. Se lavó la lámina con agua destilada utilizando una pipeta. Seguidamente se cubrió el frutis con solución iodurada durante un minuto. Se lavó nuevamente con agua destilada. Colocando la lámina portaobjetos en una inclinación aproximada de 45 grados, se dejó caer sobre su superficie el decolorante alcohol de acetona a partes iguales por 10 segundos. Se lavó de nuevo la lámina con agua destilada. Se cubrió la superficie de la lámina conteniendo el frotis con solución de safranina y luego de un minuto se volvió a lavar con agua destilada y se secó al aire. Y la observación microscópica, el frotis teñido, se le colocó una gota de aceite de inmersión, aceite de cedro, y se observó al microscopio óptico la luz al microscopio de luz marca Leitz, la marca, mediante el empleo de lente de inmersión 100X. Y la prueba de catalasa en una lámina portaobjetos se colocaron 1 a 2 gotas de peróxido de hidrógeno al 3%. Con un asa de platino se tomó una porción de la colonia sospechosa y se puso en contacto con el peróxido. La observación de burbujas de aire indicó la producción de O2, lo que reveló la presencia de catalasa en dicha muestra. En la prueba de oxidasa se tomó en una porción de la colonia sospechosa con un asa de platino y se frotó sobre un disco de papel filtro impregnado con tetrametilparafenil etiamina.
Luego, aproximadamente 10 segundos, aparece un color púrpura azulado en la colonia, lo que demuestra la positividad a esta prueba, ya que la enzima oxidasa es la responsable de la aparición del color antes mencionado, siendo N-gonorrea la única especie del género Neisseria capaz de producir esta enzima. Entonces, de esa manera ya tenemos alguna referencia acerca de lo que decía este cuadro, que estaba difícil de interpretar. Vamos a continuar. Vamos a continuar con epidemiología. La enfermedad solo se hace evidente en jóvenes sexualmente activos y en niños recién nacidos cuya madre es huésped con infección de la conjuntiva. En Estados Unidos en 1978 hubo 1 millón de casos informados, con una estimación de 2 millones de casos no informados asociado con la epidemia de VIH y la práctica del sexo seguro. El número de casos informados al año disminuyó significativamente hasta 1988. Sin embargo, la incidencia en la actualidad se está elevando. Todos los pacientes con gonorrea deben realizarse prueba serológica para sífilis y se les debe ofrecer prueba de anticuerpos contra VIH. El diagnóstico diferencial es con uretritis, herpes genital con uretritis, uretritis con clamidia trachomatis, uretritis por ureaplasma urealyticum, uretritis por tricomonas vaginales, síndrome de Reiter. Neisseria gonorrhoeae es responsable en nuestro medio de menos de 25% de todos los episodios de uretritis. Los restantes están causados por C. trachomatis, por ureaplasma urealyticum y por un número variable de otros potenciales patógenos en los que la asociación causa-efecto con la uretritis está menos aclarada. La asociación de más de un patógeno como causa de la uretritis es más que anecdótica, y la más frecuente de ellas es la asociación de C. trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Un dato significativo es la presencia de T. vaginalis como único agente encontrado hasta en un 4% de las uretritis no gonocócicas. Cuadros de uretritis pueden estar causados por la presencia de condilomas intrauretrales. Pese a todos los intentos diagnósticos, hasta un tercio de los casos de uretritis quedan sin una filiación etiológica clara. La sospecha clínica se confirma por análisis de laboratorio, por ejemplo, presuntivamente al identificar diplococos gram negativos intracelulares en células polimorfonucleares, confirmado por cultivo. La gonorrea usualmente se desarrolla a los 2 o 6 días tras la exposición, en tanto que la UNG es variable desde unas 5 semanas. Tanto las uretritis gonocócicas como las gonocócicas producen supuración uretral, disuria y picor, aunque la presencia de supuración abundante y de aparición brusca es más sugerente de uretritis gonocócica. Los datos clínicos exclusivamente no permiten formular un diagnóstico etiológico con total fiabilidad y no excusan del diagnóstico etiológico. Diagnóstico de laboratorio, obtención de la muestra. Infección primaria. La toma de la muestra y la siembra es simultánea. El gonococo es muy sensible. Fuera de su hábitat apenas se tiene 3 a 4 minutos para sembrar. De no hacerlo, la célula se autolisa y muere. En el hombre, la uretritis. En hombres la toma de la muestra es de la uretra. Hacer presión del pene con la mano enguantada y tomar la muestra de la secreción uretral, secreción mucopurulenta que tendrá presencia de polimorfonucleares, que es la primera célula que entra a fagocitar, es suficiente a un frotis. El éxito del diagnóstico microbiológico de la uretritis gonocócica depende en gran medida de la correcta obtención, transporte y procesamiento de muestras. En cada muestra deben emplearse 2 torundas, una para el cultivo y otra para la extensión del exudado uretral, para realizar la tinción de Gram. Las muestras para cultivo deberán inocularse en medios selectivos taller Martin modificado, Martin Lewis o New York City, e incubarse de modo inmediato
a 35 a 37 grados durante 72 horas en una atmósfera de 3 a 10% de CO2 y humedad. Cuando esto no es posible, es necesario inocular las muestras en medio de transporte. Los de Stuart, Oamies, Nash y Crena son útiles para periodos entre 6 y 12 horas, siempre que se eviten las temperaturas extremas. Los que contienen medios nutritivos y dispositivos generadores de CO2 como Genbeck, Biobank, Conopark Systems son útiles para transportes de más de 72 horas. La gonorrea es causa de síntomas tales como la secreción uretral purulenta, amarillenta, disuria y dolor epididimal en hombres. Sin embargo, existen casos de personas asintomáticas. Esta enfermedad puede dejar secuelas como epididimorquitis y posible infertilidad. Esta fotografía exhibe una uretritis purulenta, secreción profusa típica de la gonorrea. La uretritis con o sin secreción es principalmente causada por clamidia y gonococo, pero también puede ser causada por ureaplasma, ureolyticum o trichomonas vaginalis. La presencia de secreción en estos casos es diferente en color y no tiene un mal olor y no presenta el color amarillento característico de la infección por gonococo. Entre 3 a 10% de los gonococos son sensibles a las concentraciones de vancomicina 2 microgramos por mililitro, incluidas en los medios de crecimiento selectivo, por lo que siempre se deben inocular las muestras simultáneamente en placas de agar chocolate suplementado con factores de crecimiento pero sin este antibiótico. Existen también una pequeña proporción de cepas de Neisseria gonorrhoeae denominadas atípicas o deficientes en arginina, hipoxamina y uracilo auxotipos, caracterizada por un crecimiento más lento, producción de colonias más pequeñas e identificación bioquímica más difícil. Infección diseminada, secreción prostática, prostatitis, líquido sinovial, artritis gonocócica, líquido cefalo, meningitis, sangre, bacteriemia, mujer, cervicitis en mujeres, la toma de muestras del cuello uterino, hacer uso de la espátula vaginal previa limpieza del borde del cuello, tomar la muestra del cuello uterino y de las secreciones cervicales. Es necesario frotes y hacer cultivo, porque cuello uterino presenta flora y la presencia de Neisseria sp no es indicador. La especificidad y sensibilidad de la coloración es menor. Es necesario hacer cultivo. Los medios son selectivos. La cervicitis es una inflamación del cuello uterino con secreción purulenta con un número incrementado de polimorfonucleares. La figura muestra el cuello uterino tras la infección por gonococo. Uretritis postgonocócica, clamidia trachomatis causante de infección diseminada, trompa, secreción del endometrio, líquido sinovial, artritis gonocócica, líquido cefalorraquídeo, meningitis, sangre bacteriana. Coloración, tinción Gram. El diagnóstico de provaloración de la tinción Gram no tiene valor debido a que el gonococo es parte de la flora normal de la persona, por lo cual se debe confirmar con el cultivo. Se observan diplococos Gram negativos intracelulares o extracelulares en células polimorfonucleares de acuerdo al estadio de la infección. A la observación se presentan 2 cocos arrillonados rosados. La enfermedad cursa con 3 fases. De acuerdo al estadio, la presencia de los cocos se muestra en los siguientes esquemas. Fase aguda, se encuentra gran cantidad de gonococos dentro de los polimorfonucleares escasos o ningún gonococo extracelular. El gonococo suele ubicarse en el intracelular, en un cuadro que no pasa de 15 días. Fase subaguda, se encuentra un gran equilibrio en la cantidad de gonococos dentro y fuera de los polimorfonucleares. Fase crónica, se encuentra gran cantidad de gonococos fuera de los polimorfonucleares y escasos o ningún gonococo intracelular. Coloración de azul de metileno, se demuestra la presencia de diplococos arrillonados. Tampoco es prueba diagnóstica y se debe confirmar con el cultivo. Vamos a dejar el cultivo para la siguiente grabación.